Mi nombre es Diego Alexis Duarte Martínez, integrante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Francisco de Pablo Santander, y vamos a eh, hablar sobre los interbloqueos de sistemas. Bueno, la idea del paper de comentarios de prevención de interbloqueo de sistemas es que primero, bueno, la idea principal es que aunque se previenen los interbloqueos, ¿sí? Ciertos procesos pueden bloquearse permanentemente, ¿sí? Y aquí este documento habla sobre interbloqueos introducidos por el programador, ¿sí? Que en ese caso siempre pueden conceder cualquier petición, ¿sí? También habla sobre el problema del bloqueo permanente, ¿sí? Que es como exigirle que a la hora de continuar estas solicitudes sean seguras, ¿sí? También habla sobre la prevención del bloqueo permanente, ¿sí? Que es como la llegada de solicitudes, es como la llegada de estadísticas de solicitudes y liberaciones de recursos. Esto, esto evitará, digamos, el bloqueo permanente, ¿sí? Digamos, eso es como la idea principal, ¿sí? Que, que algunos, que ciertos procesos pueden bloquearse permanentemente. Habla sobre el algoritmo del banquero, ¿sí? Que en este caso el algoritmo del banquero lo que hace, bueno, en este paper es como tomar como base ese y crear como otro nuevo, ¿sí? Con el beneficio de aumentar digamos, en este caso, pues es más eficaz, ¿sí? Obviamente es muchas veces más rápido que el, que el algoritmo del banquero original, ¿sí? En este caso se eliminó la matriz de permutación compleja y de gran dimensión. También eh, se utiliza asignaciones de memoria dinámica para estructura de datos que reduce el requisito de memoria, ¿sí? Recordando que el algoritmo del banquero lo que hace es, digamos, por ejemplo, una persona llega al banco y solicita un dinero. Ese dinero, si el banco no dispone de ese, digamos, de ese recurso, de ese dinero, no puede, digamos, solucionarle al cliente que está solicitando ese dinero. Tiene que esperar a que llegue otra persona y solicite, digamos, y disponga de ese dinero para que el banco sí pueda solicitarle el dinero, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de interbloqueo, primero que todo es asignarle de forma correcta los recursos a los procesos, ¿sí? Por ejemplo, se forma interbloqueo cuando, cuando varios procesos entran en conflicto, ¿sí? Entonces hay un interbloqueo, ¿sí? Eh, Permanece el bloqueo cuando ciertos procesos nunca reciben sus solicitudes de recursos. Como vemos en este ejemplo, tenemos el proceso A y el proceso B, ¿sí? Y tenemos un recurso X y un recurso Y. Como vemos, el proceso A eh, está asignado a un recurso de X, que en este caso está bloqueado, ¿sí? Mirando que el proceso B está requiriendo del recurso X, ¿sí? Por lo tanto, lo mismo el proceso A requiere un recurso Y. Por lo tanto, los dos están bloqueados. Entonces, digamos, ahí se puede notar que hay un interbloqueo en el sistema, ¿sí? Otro ejemplo, siguiente ejemplo, podemos ver un proceso 1 y un proceso 2 y a su vez un recurso 1 y un recurso 2. Como vemos, podemos notar que el proceso 1 está esperando el recurso 2, que a su vez está asignado al proceso 2. Por lo tanto, el proceso 2 está esperando al recurso 1, que a su vez está asignado al proceso 1. Por lo tanto, los procesos
no liberan el recurso 1 y el recurso 2 y así se da un interbloqueo. ¿Sí? Podemos la introducción para que el interbloqueo, las cuales condiciones que se están. Pues en ese caso vamos a ver la prevención de interbloqueo, ¿sí? Y pues son cuatro, ¿sí? que, que en este caso previenen interbloqueo. Bueno, en este caso la condición que es la exclusión, es decir, en el problema de estas avenidas tenemos cuatro sesiones críticas y el cual estas sesiones críticas solamente puede pasar un carro a la vez. Si digamos, si se llegara a permitir que pasen dos vehículos a la vez, puede haber una colisión. En este caso no se puede eliminar. ¿Sí? Atención y espera, ¿sí? Digamos en el carro rojo necesitaría solicitar una sesión de la sesión crítica 1 y la sesión crítica 2 y así es que esas dos sesiones estén libres para poder pasar, ¿sí? En este caso, los recursos asignados a un proceso pueden permanecer sin usarse por un tiempo. Estos recursos podrían usarse por otros procesos. Puede esperar por mucho más tiempo para todas sus solicitudes. La no expropiación, ¿sí? En este caso, como vemos la sesión crítica, las mismas sesiones críticas, ¿sí? La 1, la 3 y la 4, ¿sí? Y la 2, estas, cuando los carros avanzan, estas sesiones, cada uno de ellos y ninguno se le puede otorgar su segunda sesión crítica, es decir, su segunda solicitud. Por lo tanto, para poder lograr esto, tendríamos que, si a un proceso se le niega una futura solicitud, este tiene que liberar los recursos, ¿sí? O sea, los recursos originales. Es decir, se deben tener la capacidad de recuperar el estado actual, ¿sí? El ordenamiento de recursos, primero que todo, eh, de acuerdo, es definir un orden en el cual se debe solicitar siempre las sesiones críticas, ¿sí? Por ejemplo, establecer que la sesión crítica 1, ¿sí? se debe solicitar antes que la 2, ¿sí? Siempre antes que la 3 y siempre antes que la 4, ¿sí? La 1 antes que la 4, de acuerdo, es decir, ya no podemos permitir que la, la 4 no solicite antes que la 1 y una vez que se obtiene un recurso, solo aquellos que siguen en la lista podrán obtenerse, ¿sí? De acuerdo a esto, se pueden llevar a negar los recursos de manera innecesaria, ¿sí? Estos algoritmos, ¿sí? Por ejemplo, como lo vimos en el artículo del banquero, ¿sí? Que se utilizó, ¿sí? Para, primero porque solucionó la eficacia o se optimizó, ¿sí? Eh, pero a su vez, más adelante se deben analizar, digamos, varios, no sé, métodos para mirar si funciona o no y así evitar, digamos, esos interbloqueos, ¿sí? Entonces, yo diría que para concluir, eh, se pueden tomar como bases esos algoritmos, por ejemplo, en el caso del vaquero, y se pueden procrear nuevas ideas para así formalizar, como lo vimos en el ejemplo de este nuevo algoritmo que se implementó. Pero no destaca que simplemente funciona a futuro, porque puede ser que no funcione.